Muchísimas gracias Hernán, es un auténtico gusto, gracias al Centro de Estudios para el Desarrollo por la invitación y un saludo muy cordial a todos. Algunos nos hemos visto hace un año, otros no. Un saludo especial a los asientos baratos allí al final. ¿Eh? No sé, pasa como en el colegio, ¿no? Que se llena toda la parte de atrás y la parte de adelante hay sitios libres. Lo digo por si hay alguien que no tenga sitio, pero es un auténtico placer. Y mira, está muy bien unir la charla que tuvimos, ¿verdad? Hace un año, porque una de las cosas que comentábamos era el riesgo de que América Latina fuese a una segunda década perdida, porque ya lleva una década perdida. Y parece increíble que cuando miramos el crecimiento global y vemos las expectativas para el año 2025 para México, estamos hablando de estancamiento. Para Brasil estamos hablando de estancamiento. Para Chile estamos hablando de estancamiento. Y es extremadamente preocupante porque el potencial de la región es indudable, ¿no? Yo creo que es una grandísima oportunidad que se enfrenta a tres retos que deberíamos ser muy conscientes y de que a los que nos deberíamos enfrentar con mucho rigor y con mucha fortaleza, ¿no? El primero es la inseguridad jurídica. No se puede ir por América Latina, como me ha ocurrido en estos días, mirando la televisión y escuchando constantemente a los líderes políticos decir esto que se llaman globos sonda, ¿no? Que es soltar algo que asusta a todo el mundo, ¿no? Y luego cuando la gente se asusta, pues entonces no lo hacen, ¿eh? Y dicen, pues si no ha pasado nada, ¿no? ¿Por qué no llega la inversión? ¿Por qué no viene más empresas? ¿Por qué no hay más capital llegando a nuestro país? Pues entre otras cosas por eso, ¿no? Eso pesa sobre el coste de capital con el que las empresas analizan nuestras economías, ¿no? Es extremadamente preocupante que se repita con mucha regularidad que la siguiente frase, ¿no? La siguiente frase, seguro que la habéis escuchado muchos. En nuestro país se ha aprobado el liberalismo y no funcionó, ¿eh? Y por lo tanto vamos a probar otra cosa. Esto es como un poco infantil, pero muy peligroso, porque claro, dices, primero, ya se probó el liberalismo. No, ya, con todos mis respetos, hemos tenido procesos de liberalización muy tímidos, pero no liberalismo. Lo que hemos vivido en América Latina han sido fundamentalmente un nivel de estatismo, cuando menos corporativista en el mejor de los casos, pero el liberalismo como tal ha habido muy pocos casos. Ha habido casos de fortalecimiento de las libertades, etcétera, que obviamente son muy claros. Y la otra parte de la frase es todavía más peligrosa, que es partir de la base de que no se puede estar peor y por lo tanto vamos a probar otra cosa, ¿eh? Es algo así como, yo ya probé la cocaína, no fue suficiente, vamos a probar la heroína, a ver qué tal. Hombre, pues no, ten mucho cuidado porque mata. Y el problema de lo que está ocurriendo en muchos países es que se están probando recetas que los políticos venden que no han funcionado porque no las han aplicado ellos, ¿no? En Colombia, pues se prometen las mismas cosas y las mismas políticas que llevaron a Venezuela al fracaso, pero se repite con cierta regularidad el concepto de, bueno, pero es que eso no lo hizo Petro. Y el problema, con todos mis respetos, no es de la persona, sino de la receta, ¿no? Esto es, si se hace un pastel de chocolate con sal y con pimienta, sabe asqueroso, aunque el cocinero sea diferente. ¿Qué es entonces, las dos partes de la frase son particularmente peligrosas. Sorprende ir a Chile y ver que el país se ha resignado al estancamiento, ¿no?
se ha resignado al estancamiento en un entorno en el que además me decían, bueno, el Fondo Monetario Internacional acaba de revisar a la baja las estimaciones de crecimiento de Chile, es un 2,3%, pero bueno, es un 2,3% de crecimiento. Y yo decía, un momento, es un 2,3% de crecimiento con el cobre subiendo un 7%. En un país que depende tanto del cobre y en el que el cobre es una parte tan importante de la riqueza, eso significa que una gran parte de la economía está mucho peor que estancada. Hablábamos de la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica no es solamente los globos sonda, sino también lo que se acaba de hacer en México, que es la politización de la justicia, que es decidir conscientemente politizar la justicia y, por lo tanto, cualquier empresa que tenga interés en invertir en ese país se va a encontrar con una grave barrera al comercio, que es la de no tener la garantía de que los contratos se vayan a cumplir de manera sólida, que no vaya a haber una justicia independiente que vaya a dinamizar y a la vez hacer que las leyes se cumplan de manera adecuada, y que se cumplan los contratos es un elemento esencial. La inseguridad jurídica también es comentar constantemente cambios absolutamente brutales en el marco regulatorio, con la idea de muchos países de, bueno, vamos a introducir inseguridad jurídica en el sector, siempre es el energético, para que no imaginemos, en el sector energético, y entonces eso no pasa nada porque al constructor, al tecnológico, al otro no les va a afectar. Falso. Una empresa de otro sector, cuando ve que a las empresas energéticas se les aplica la inseguridad jurídica, inmediatamente frena las decisiones de inversión. La inseguridad jurídica, además, lleva a que la inversión no solamente sea menor, sino que la inversión que se lleva a cabo sea más a corto plazo y lo más líquida posible. Por lo tanto, no solamente tiene un efecto de reducción del potencial de crecimiento, sino de reducción del potencial de crecimiento del valor añadido, ¿ya? Porque lo que normalmente se busca es algo donde puedas generar una rentabilidad relativamente rápida y, por lo tanto, salir lo antes posible. Inseguridad jurídica. El otro problema es la inseguridad fiscal. En América Latina, voy a México y escucho, hay que hacer una reforma fiscal. Oye, qué casualidad. Esto es increíble. No sé si os ha pasado, pero reforma fiscal es siempre subir impuestos, No. Nunca se les ha ocurrido reformar hacia abajo, ¿no? Es una cosa de estas sorprendentes. Reforma fiscal, subir los impuestos. Claro, la idea de que la fiscalidad tiene que estar orientada a lo que el Estado gasta es X y por lo tanto yo tengo que recaudar Y, es una idiotez tan grande que solamente se le puede ocurrir a un político intervencionista. Porque la fiscalidad tiene que estar orientada a la realidad de la economía del país, no a lo que quieras recaudar para lo que tengas que gastar o lo que quieras gastar, por otro lado. ¿Se parece que se ha olvidado la palabra administración? En México, en Chile, hasta en Mendoza, escuchaba a los políticos decir, no, es que tenemos que aumentar el gasto en X y por lo tanto hay que subir los impuestos. Bien, eso no ha funcionado jamás para eliminar los déficits fiscales y para eliminar los desequilibrios fiscales. Jamás. Número uno, los ingresos son cíclicos, Los ingresos dependen de la actividad económica y, además, los ingresos no son eternos. Las empresas y los ciudadanos no son cajeros automáticos en los que se den cuatro cifras y salga el dinero, aunque muchos lo piensen. Número dos, los gastos, como ocurre siempre cuando hay un cambio de gobierno, los gastos son consolidados y anualizados. Por lo tanto, una de las cosas que se encuentran los gobiernos son cosas tan fascinantes como que todos los gastos extraordinarios del año 2020 por la emergencia del COVID se han mantenido. Qué extraordinarios eran esos gastos, ¿no? Claro, entonces,
nos estamos encontrando con gobiernos y políticas en las que se acostumbran a la idea de que se pueden tener déficits gemelos. Un país de crecimiento que exporta, etcétera, no debería tener déficit comercial y déficit fiscal, y mucho menos déficit comercial y déficit fiscal a la vez, porque es literalmente apalancarse a que me preste el resto del mundo constantemente. Y claro, la credibilidad crediticia de un país no la decide el gobierno, no la decide Daniel Lacalle, no la decide Herrán, la decide todo el engranaje de inversores, no los inversores internacionales. Muchas veces dicen, no, es que los inversores internacionales son no, si no son los inversores internacionales, son los domésticos. Los primeros que toman la decisión de abandonar el riesgo país cuando se dispara son los inversores domésticos, porque son los que saben más sobre lo que pasa en el país. Inseguridad jurídica, inseguridad fiscal. No se puede pensar que un país tiene que tener la misma fiscalidad que, esto lo escuché en Chile. No, es que nosotros tenemos una fiscalidad muy baja porque en Francia y en Bélgica tienen impuestos mucho más altos. Claro, yo dije, pues qué buen ejemplo, porque Francia y Bélgica llevan 3 décadas en estancamiento, no tienen consolidación fiscal. Francia tiene un déficit tan grande que su prima de riesgo ya es equivalente a la de Grecia, y además tienen un enorme descontento social. O sea, que esa magia que nos intentan vender de que los impuestos y el gasto público traen bienestar social está desmontada inmediatamente por Francia, que tiene el Estado más grande del mundo, que tiene el gasto público más alto, que tiene unos impuestos tan asfixiantes, que es el país que tiene más empresas con 49 empleados del mundo. No sé si lo sabéis. ¿Sabéis por qué? Porque a partir de los 50 tienes que tener liberados sindicales y te suben todos los impuestos. Entonces, 49. Importante también entender que es un país que lleva más de 3 décadas en estancamiento, que con esos altísimos impuestos no ha reducido la deuda ni ha reducido el déficit, y además que ha generado un gigantesco descontento. Y esta es la clave. Genera un auténtico descontento, primero entre los contribuyentes que están asfixiados y, por supuesto, y esto es lo más importante, entre los receptores de ese estado de bienestar, que terminan siendo una subclase dependiente y completamente frustrada. Eso es lo importante, que cuando abandonamos la importancia de orientar las políticas a crear riqueza, no se olviden nunca, la riqueza o se crea o se destruye. La riqueza no es estática, nunca lo ha sido. Nos intentan vender que la riqueza es estática. Por lo tanto, aumentar constantemente los impuestos en los países de América Latina está llevando a que el riesgo de la inseguridad jurídica, mirad en el denominador del escandallo de una empresa. El coste de capital ya ha aumentado por la inseguridad jurídica, y ahora el coste de capital aumenta también por la inseguridad fiscal. El aumento constante de los impuestos no solamente no genera mejores ingresos ni reduce la deuda, sino que además empeora la capacidad de crecimiento. Los altos impuestos no son una medida para reducir la deuda y el déficit, nunca lo han sido. Son una medida para justificarlos. Esto es importante que lo entendáis, ¿de acuerdo? Claro, viene Moody's o Standard & Poor's o cualquiera de las agencias de calificación del país y dice, oiga, que tiene usted unas finanzas completamente descabalgadas. Y dice, no se preocupe, voy a subir los impuestos. Gracias. Se montan en el avión, se van y te mantienen la calificación. Un año después dicen, el déficit se ha vuelto a disparar. ¡Oh, qué sorpresa! Imaginaos por un momento que yo voy a mi esposa, que está aquí conmigo, ¿de acuerdo? Y le digo, cariño, este año no te preocupes, vamos a gastar el doble porque le voy a pedir a mis clientes que me paguen el doble.
esta noche duermo, obviamente, en el sofá. Claro. Y tenemos que darnos cuenta, uno, del problema de inseguridad jurídica, dos, del problema de inseguridad fiscal y tres, que es el mismo problema unificado, el problema de la inseguridad monetaria. Otro de los gravísimos problemas que nos encontramos es que cuando en un país deciden que lo más importante del mundo es cambiar la Constitución, fíjate qué cosas, no tiene más problemas el país que cambiar la Constitución. Cuando se decide cambiar la Constitución, inmediatamente estás generando un problema monetario. El mundo no se está desdolarizando como intenta vendernos Lula, por otro lado, sin ningún tipo de éxito, porque el real no hace nada más que caer, o sea, que su capacidad de vendernos su película no es muy buena. El mundo no se está desdolarizando, el mundo se está redolarizando. Y tenemos que darnos cuenta de que el déficit fiscal más el déficit comercial, lo que significa después es devaluación, empeoramiento de la moneda y empobrecimiento de todos los ciudadanos. Devaluar la moneda no es una herramienta de crecimiento, es una herramienta de destrucción de la economía, de destrucción lenta. Es como traer al enemigo a nuestros cuarteles. Devaluar la moneda no ha hecho jamás a nadie competitivo, jamás, nunca. Siempre va a haber alguien que produzca más barato que tú. La única manera de competir es a base de generar mayor valor añadido y traer más empresas. Por eso, los países que tienen recursos naturales son pobres y los países que no tienen recursos naturales son ricos, porque unos hacen cosas con los recursos naturales y los otros esperan que la riqueza salga del suelo. Por eso, Rusia, que es un país que tiene el 20% de los recursos naturales más o menos del mundo debajo del suelo, tiene un Producto Interior Bruto más o menos similar al de España. Y no es que España tenga un Producto Interior Bruto que sea ninguna fiesta. Entonces, debemos ser conscientes de ese riesgo, porque si tomamos esos tres riesgos, el monetario, la destrucción del poder adquisitivo de la moneda es lo mismo que destruir la marca de un país. Tengo ahí detrás una Coca-Cola, a nadie se le ocurre en Coca-Cola destruir la marca, que es una cosa absolutamente espectacular, que entre otras cosas dice todo sobre el producto que voy a consumir, todo. Destruir la moneda es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque cuanto más destruyamos la moneda, menos capacidad de crecimiento a medio y largo plazo tenemos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que esas tres cosas, la seguridad jurídica, la seguridad fiscal y la seguridad monetaria, son igual de fáciles de estropear que de solucionar. Igual de fáciles. Lo que pasa es que, os voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces habéis escuchado, cuando se trata de destruir, es decir, de aumentar la inseguridad jurídica, de aumentar la inseguridad fiscal y de aumentar la inseguridad monetaria, cuántas veces habéis escuchado hay que hacerlo a bestia, rápido, pronto, claro, siempre? No, es que para gastar, con gusto, para aumentar los impuestos, con valor, y para destruir la moneda, con alegría. Y luego, cuando llega solucionar el problema monetario, solucionar el problema fiscal y solucionar el problema legal, hay que ser gradual. Hombre, por favor, tómatelo con tranquilidad. ¿Cómo? O sea, que yo tengo un ataque al corazón y me lo tengo que tomar con tranquilidad, pero para llegar a la embolia, para eso tengo que hacerlo a lo bestia. Esa es otra de los grandes problemas, es decir, que hay que ser conscientes de que esos tres problemas se pueden solucionar, pero no se pueden solucionar gradualmente. Ninguno de vosotros, espero que nunca le haya pasado, pero si tienes una gangrena, no he visto a nadie echar un poquito de cremita y decirte vuelve dentro de un mes. Hay que cortar. Por lo tanto, nos encontramos ante la mayor oportunidad y el mayor riesgo. Nos encontramos ante la mayor oportunidad de la historia, veréis.
Esta misma tarde he visto la masa monetaria global, 108 trillones de dólares, billones europeos, 108. Hay 108 billones de dólares, trillones norteamericanos, deseando invertir en lugares de crecimiento, con oportunidades, con el potencial que hay. Hay empresas en todo el mundo que están buscando las oportunidades en minería, que es absolutamente esencial para la transición energética. Vamos a necesitar minar. Atención, lo decía en Chile y como parece que se han entregado al estancamiento, no parecían muy interesados. Pero vamos a necesitar 60 veces más minería de cobre para llevar a cabo la transición energética. ¿De acuerdo? Vamos a necesitar 120 veces la cantidad de minas de litio que tenemos ahora. Vamos a necesitar muchísimo más aluminio, vamos a necesitar muchísimas más empresas manufactureras que generen las partes. Vamos a necesitar muchísimo más talento y muchísima más innovación. Por lo tanto, la oportunidad que tiene América Latina es que el mundo se está moviendo fuera de Asia. El mundo está saliendo de China y está yendo hacia otros países. Me parece muy triste leer en México un artículo que se llama Bye Bye Nearshoring. Adiós al concepto de que vuelva actividad manufacturera a nuestro país. ¿Cómo? Adiós. ¿Por qué? Por la reforma fiscal, la reforma judicial. Entonces, tenemos que ser conscientes de que no hay falta de oportunidades. Hay una enorme demanda en hostelería, una enorme demanda en construcción, una enorme demanda en inmobiliario, una enorme demanda en servicios manufactureros. La tecnología y la inteligencia artificial hace que las barreras estatales se diluyan y además hay un montón de oportunidades en minería. Abracémoslas porque la verdad es que todos los países que he visitado, y Uruguay incluido, tienen todo lo que necesita el mundo. Todo lo que necesita el mundo. En el peor año de los últimos 30 años, el mundo creció un 3%. Por lo tanto, no debemos preocuparnos por si hay crecimiento en el vecino o si no hay crecimiento en nuestro país. Miremos hacia afuera. Miremos hacia afuera y démonos cuenta de que las oportunidades que tenemos son absolutamente espectaculares. Me vais a preguntar después, así que no hay ningún problema, sobre los aranceles. Todo el mundo está preocupado por los aranceles. No te preocupes por los aranceles. Levantas las barreras comerciales que tienes y no hay aranceles. Es muy sencillo. Esto es tan sencillo como olvidarse de los problemas, sino de los problemas internos. Preocupémonos, por lo tanto, de generar valor añadido, de atraer muchas más empresas y muchas más grandes empresas. Hacen falta muchas más grandes empresas. El 90% de las empresas de Uruguay son microempresas. Sí. 90% son microempresas. Entonces, cuando veo por ahí el cartel ese ridículo de los malvados empresarios que acabo de ver, no sé cuántos, digo, ¿pero qué los malvados empresarios? Los malvados empresarios aquí es un señor con un teléfono móvil y una señora con un teléfono móvil. Por Dios, ¿qué clase de estupidez estamos diciendo? ¿No? Necesitamos muchas más empresas, que las microempresas crezcan a pequeñas y medianas, que las pequeñas y medianas crezcan a grandes. El capital está, el sistema financiero está y está como nunca en ese sentido. Aprovechémoslo, ¿no? Y veamos esa oportunidad, porque la oportunidad de verdad que es de auténtico oro. La originación de préstamos, la sindicación de oportunidades de inversión, infraestructuras, minería, hostelería, todo lo que tiene que ver con la cadena de valor añadido de la tecnología. No perdamos esa oportunidad porque de verdad todos estos países y Uruguay en particular, que tiene muchísimo menos riesgo de cualquiera de los tres que hemos comentado, no muchísimo menos, sino está muchísimo mejor en todos los sentidos. Aprovechadlo de verdad. Y aquí es donde yo lo voy a dejar, ¿vale? Pero, y charlamos abiertamente con preguntas y todo eso. Pero lo que os quería transmitir es un poco de optimismo.
he tenido la oportunidad de hablar con muchos empresarios en estos días con un sentimiento un poco, digamos, pues catastrofista, ¿no? Bien, a ver, las cosas no van bien siempre, pero si esperas que vayan bien siempre, también son mucho más caras. Por lo tanto, aprovechad la oportunidad, salid fuera y recordad, en alguna parte del mundo hay alguien creciendo al 5,5% como mínimo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Antes de abrir un poco la posibilidad de que el público nos haga preguntas, me gustaría, de repente, para sobrevolar un poco América Latina, ¿qué países estás viendo con mayor potencial, haciendo las cosas bien? ¿Qué país le ves buenas perspectivas en los próximos años? ¿Y a quién está viendo peor? ¿Cuál pensás que va a tener problemas o puede tener problemas serios en los próximos años? A ver, yo creo que la oportunidad que hay en Argentina es espectacular, porque son muchos años, muchas décadas de destrucción de la economía, y levantar esa economía va a tener, simplemente con unas cuantas medidas quirúrgicas importantes, ¿no?, que vayan directamente a esos tres factores: la inseguridad fiscal, la inseguridad legal y la inseguridad monetaria, sobre todo la monetaria en el caso de Argentina, que os voy a contar a vosotros. Todos esos factores pueden hacer un cambio muy, muy, muy importante, ¿no? Los españoles lo sabemos, ¿no? Los españoles teníamos la mayor aberración monetaria de Europa, que se llamaba la peseta. ¿Vale? Un constructo completamente ridículo que cada 10 años devaluaban un 20%, empobrecían a la mitad de la población y a la otra mitad también. y pues con toda la pérdida de competitividad y con toda la pérdida de crecimiento potencial que eso generaba. Bien, Argentina está atendiendo a las tres a la vez, y ahí hay una gran oportunidad. También hay una gran oportunidad en El Salvador, donde ha pasado de ser un sitio donde si ibas con solamente 2 guardaespaldas te mataban y tenías que tener 4. Yo he vivido, desafortunadamente, la época en la que había que ir con 4. Es un país que ha pasado a ser un país seguro. Impresionante esto. Entonces, ahí también hay grandes oportunidades. Oportunidades en Guatemala. Hay oportunidades aquí en Uruguay. ¿Dónde veo yo el mayor riesgo? El mayor riesgo lo veo en México y en Brasil. En México y en Brasil parece que se han entregado, en México particularmente, a la inevitabilidad de que un 20%, esto pasa también en Colombia, un 20% del país ha sido entregado a las bandas de narcotraficantes. ¿Pero qué estamos hablando? ¿Sabes? Entonces, y en el que, la verdad, la reforma judicial me parece un peligro muy, muy, muy grande. México y Brasil. ¿Brasil por qué? Porque Brasil cada cierto tiempo llega y juega al juego de lo terrible de los déficits gemelos. Déficit fiscal, déficit comercial, y además no pequeño el déficit fiscal. El déficit fiscal de Brasil es una absoluta brutalidad, esperando que la subida del precio de las materias primas lo enjuague todo y fortalezca la moneda y fortalezca la economía. Bad luck. El petróleo, lo habéis visto todos, el petróleo, con riesgos geopolíticos, con guerra en Ucrania, con guerra en Gaza, con la decisión de la OPEP de no aumentar la producción y todo lo que sea, el petróleo no hace nada. Entonces, volver a intentar jugar a eso es muy peligroso porque se lleva por delante la moneda. Entonces, yo donde veo más riesgos en México y en Brasil. Perfecto. Abrimos la ronda de preguntas. A ver, tenemos a alguien que arriba el micrófono. Se fueron las chicas. Bueno, escucha, no, puedes hacer así y yo creo que... Ahí va el micrófono.
Pero yo creo que te escuchamos, ¿eh? No, pero no se registra. No, pero lo repito yo. O sea, que lo diga. Ahí llegó. Muy bien. Si quieres. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Quisiera hacer una pregunta. En tu opinión, ¿cuáles serían los factores o las causas del cambio? ¿Qué quiero decir? Con que si se viene siempre la tal marea rosa, que es, acá están fusionando supuestamente con el liberalismo y volvemos siempre a la izquierda, volvemos siempre al Estado benefactor. ¿Cuál sería, en tu opinión, los factores que influencian esto? ¿Sería cultural? ¿Sería económico? ¿Por dónde vendría eso? No, pasa en todos lados. Yo creo que es que lo que pasa es que el liberalismo, los partidos de centro-derecha se acomodan a la idea de que lo que venden es gestión, ¿no? Nuestra gestión es mejor. Puede ser. Qué rollo, ¿no? ¿Sabes? Es como presentarte como el fontanero de la gotera de otro. Pues hombre, pues gracias, ¿eh? Pero no, eso no es suficiente, ¿sabes? Hay que ser, vivimos en una época en la que los votantes, los ciudadanos, no solamente quieren una buena gestión, porque eso ya se supone que lo va a hacer para ellos, son profesionales, sino un proyecto y unas ideas muy específicas, ¿no? Que reflejen, o sea, los ciudadanos necesitamos tener un marco de referencia. La ideología es el marco de referencia de nuestro proyecto de país y de nuestro proyecto familiar, de nuestro proyecto empresarial, ¿no? Cuando uno tiene una empresa, ¿qué es lo primero que hace? Un cartelito muy bonito con la misión y valores, ¿no? Bien, eso no es una tontería, eso se hace porque lo que está es definiendo qué es lo que vas a hacer como empresa. Abandonar la ideología es un gravísimo error, porque en el momento en el que abandonas la ideología, el concepto de que los datos o la realidad va a ganar a la narrativa es una falacia, no ha ocurrido nunca, ¿no? Tienes que tener un marco de referencia ideológico en el que la gente se sienta que va a estar representada. Y ese marco de referencia ideológico tiene que tener dos patas, como todo ser humano. La primera es una pata de proyecto en positivo. Y la segunda es una pata de ataque en negativo. No puede ser el uno sin el otro. No existe un proyecto en el que tú puedas presentarte como una especie de veleta que se adapta a todos. Tiene que estar a favor de cosas y en contra de cosas. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿significa eso que vayas a evitar que vaya a haber cambios y alternancias en los gobiernos? No, eso no significa. Lo que significa es que cuando ganas las elecciones, las ganas. Es decir, lo peor que puede pasar cuando un partido o un gobierno de tendencia liberal gana las elecciones, pero abandona su ideario, abandona sus principios y abandona sus objetivos, es que, aunque gana las elecciones, las pierde. Porque en realidad siguen las mismas políticas, lo que decíamos, ¿no? Primero se aumenta masivamente el gasto, se aumentan masivamente los impuestos, llegas tú al gobierno y dices gradualismo. Ah, qué gracia, pues es decir, lo mismo, ¿no? Le quitas gradua, mismo, es lo mismo. Entonces es muy importante diferenciarse en positivo y en negativo, y hacerlo de una manera constante y sin complejos. Y sin complejos, ¿no? Esta tarde, me han hecho una entrevista y me dicen, ¿usted cómo se definiría? Y yo he dicho, pues yo me defino como liberal que defiende el capitalismo. Y dice, uy, ¿usted defiende el capitalismo? Y le digo, pues claro, ¿eh? Y no, pero, en vez de, no, hay que hablar de empresarios, hay que hablar de emprendedores. No, emprendedores pérdidas, empresario. No hay que hablar de capitalismo, hay que hablar de... El otro día decía alguien innovismo. ¿Qué clase de tonterías? Capitalismo, además para fastidiar. ¿Entiendes? Hay que dar la batalla porque si no la pierdes. Ya está.
La Unión Europea está perdiendo la batalla tecnológica, la batalla energética y la batalla del crecimiento por inacción y por no presentarse. ¿De acuerdo? Bueno, pues y pasa lo mismo con la batalla de las ideas. ¿De acuerdo? Y perdona que me haya extendido, pero no sé si te vale. Eso no significa que vayas a ganar las elecciones siempre, pero significa que cuando las ganas de verdad. Y lo más importante, además, es no mentir. Eso es difícil. ¿Ok? ¿Vale? Porque además es subjetivo, ¿vale? Pero lo importante en la parte económica es no mentir. Es decir, si tú vas a decir, yo voy a hacer esto, esto y esto, lo haces. Y si no, no lo digas. ¿De acuerdo? Y no digas, cuando llegue yo todo va a ir bien. ¿Vale? Perdona, que te estoy... tú no eres culpable de nada. Di, lo que han dejado estos es tal salvajada que ya veremos cómo lo organizamos. Importante, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Más preguntas por aquí? Por acá. Ah, sí. Tenemos ahí. Bueno, muchas gracias, Daniel, por estar acá. Siempre provocativo, nos deja pensando y nos deja con algunas tareas. Yo voy a conectar con la pregunta anterior y con tu respuesta reciente, estando de acuerdo con que tenemos que tener este marco ideológico entendido como aquel conjunto de ideas que explica bien la realidad, que la prospecta bien, y por lo tanto ese marco ideológico es el que tenemos que defender. Lo que hoy me parece que nos encontramos es con marcos ideológicos que son inconsistentes dentro del liberalismo, en el sentido de que tenemos liberales que se definen como liberales por la parte económica y parece que eso es suficiente, pero al mismo tiempo son autócratas o autoritarios o intolerantes con las opiniones diferentes, y que al final terminan haciéndonos un daño enorme para que el liberalismo económico prospere. También tenemos liberales, por ejemplo, en materia económica, que son tremendamente aliberales o iliberales en temas valóricos o de libertades individuales, y por lo tanto al final construimos liberales unidimensionales, como yo le digo. Y lo que probablemente necesitamos como conjunto de ideas y como marco ideológico consistente, que lo podamos defender, son liberales tridimensionales. Liberales en lo político, liberales en lo económico, liberales en lo valórico. Entonces, ¿quién representa eso hoy en el mundo? Porque yo veo que no hay una visión hoy consistente. Quizás algunos en Uruguay, incipientemente acá, podemos tener ese marco ideológico, pero empezamos a encontrar inconsistencia. Yo creo que eso nos genera flancos muy significativos que hace que lo liberal en la parte económica, en lo cual los economistas le damos demasiado peso, al final termine con agujero por lo otro. Te sigo, vamos a ver. Inconsistencia. ¿Comparado con qué consistencia y quién la dicta? Cuidado con los repartidores de carné de liberal, que son el problema del liberalismo. Muchas veces se dice, no, es que los liberales son ustedes muy pocos, entre otras cosas porque hay por ahí una gente que va diciendo tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. ¿Sabes? ¿No? Me da igual, para adentro. ¿Tú has visto de verdad algún comunista, entre amigos, ¿tú has visto alguna vez a un comunista decir, no, es que tú no eres suficientemente comunista? Para nada, para adentro. Los socialdemócratas conmigo, los neomarxistas conmigo, los trotskistas, si queda alguno, conmigo, los maoístas, que hay un montón, conmigo. Claro, ¿entiendes? Para mí es absolutamente irrelevante el estar generando como una especie de esto es lo que es el liberalismo, entre otras cosas porque no puede ser. No puede ser por la propia definición del liberalismo. El socialismo es un dogma y por lo tanto es muy fácil. Claro, tú tienes unos principios absolutamente inamovibles, ¿de acuerdo? Pero el liberalismo no es un dogma. Y lo que para mí puede ser una política muy liberal, para ti a lo mejor es una política, pues, que puede ser liberal, pero no es prioritaria, que a lo mejor no pasa absolutamente nada. Claro,
es curioso esto de lo que se está intentando vender en la narrativa mundial ahora, es que esta gente que está defendiendo las ideas de la libertad es que son muy autocráticos. ¿What? O sea, con todos mis respetos, ¿alguien se acuerda de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan? Porque yo, con todos mis respetos, yo lo que escuchaba era ideas absolutamente inequívocas. Yo me acuerdo perfectamente cuando le preguntaron a Margaret Thatcher y decía, gentlemen, we are not wrong. Adiós. No me importa una M que mis ideas las valide el contrario. Uno de los grandes problemas del liberalismo o del centro derecha en Europa es que parece que tiene que buscar a un socialista que las valide. Eso que llaman socialistas moderados, que es como el comunismo democrático, un oxímoron. Entonces, no, ellos no lo hacen. Yo no veo nunca a nadie en ese lado decir, oye, Daniel, ¿qué te parecen nuestras ideas? ¿No? Y dicen, no, a este a cancelarle, a vetarle, que no hable, que no. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que el liberalismo nunca puede ser eso que intentamos desde el punto de vista político de ingeniería social de que sea un aspecto. Yo entiendo perfectamente lo que tú dices, ¿sabes? Lo que pasa es que como es una batalla imposible y perdida, que no te digo que no tengas razón, lo que te digo es que ¿para qué? Lo que digo es que el objetivo tiene que ser ganar, no ser puro. Porque si tu objetivo es ser puro, te mueres como los santos. Si tu objetivo es ganar, ganas. ¿Entiendes? Entonces, no, yo creo que no hay que ser diplomático, no hay que ser condescendiente. No tengo por qué llegar a consensos con el que piensa distinto. Porque si yo lo que defiendo es la propiedad privada y otro está en contra de la propiedad privada, no hay consenso alguno. Cero. No existe el consenso. Eso es muy importante entenderlo. Porque ellos no llegan a consenso. Entonces, para mí es muy importante que simplemente cuando la gente viene y me dice, señor Lacalle, yo le sigo mucho en las redes sociales y tal, y he comprado su libro muy barato, está muy bien, y tal cual, no sé qué, no sé cuántos, y estoy de acuerdo con usted en un 70%. Digo, pues para adentro, para adentro. ¿En lo que estás en desacuerdo? ¿En qué estás en...? No le pregunto porque me lo dicen. ¿En lo que estés en desacuerdo? Da igual. Para adentro. O sea, lo que quiero decir es que estamos viviendo una revolución liberal de la nueva comunicación, que es completamente distinta a la que estamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a que hay que ir como, ¿sabes?, con pasitos de bailarina, ay, es que fíjate, no sé qué, que no se vaya a molestar el medio de comunicación de izquierdas, que no se va... No, that's gone. Es wipe out. Y eso no significa que haya gente que diga, bueno, pues yo prefiero ser más diplomático, y otros que sigan y digan, yo prefiero ser más así. Hay otros que digan, yo soy más conservador, fíjate. Cuando Ronald Reagan ganó las elecciones diciéndole a las organizaciones más radicales católicas, yo no estoy aquí para que ustedes me apoyen a mí, sino yo para apoyarles a ustedes. I'm not here for you to endorse me, I'm here to endorse you. ¿Por qué? Porque esa gente, fíjate qué casualidad, defienden todos la propiedad privada, defienden todos el imperio de la ley, defienden todos que los contratos se cumplen. Entonces, luego podemos hablar de otras cosas. Tranquilidad, no hay problema. Pero si nos ponemos a buscar las diferencias entre liberales, no vamos a ganar nunca. Lo que tenemos que darnos cuenta es que los liberales, en el tema económico, ganan sin lugar a dudas, como tú bien has dicho, sin lugar a dudas. O sea, no, ¿por qué? Porque saben que 2 más 2 no suman 22. Es otra cosa que la gente parece haber olvidado. Los liberales en el tema económico ganan sin lugar a dudas. Lo que llamamos esto lo dice Agustín Laje, esto no es una copia, ¿vale? Lo que llamamos la derecha autocrática,
gana por el lado de las emociones, el país, la tierra, nuestras costumbres, nuestras cosas, bien, perfecto. Y lo que es el conservadurismo tradicional gana en la conformación de estados que facilitan y que generan un sistema que no es burocrático sino facilitador, que no es destructor sino que mejora, etc. Pues todos juntos. Esa es mi percepción de lo que sería el liberalismo, la trilogía del liberalismo. Que hay algunos que son más liberales en lo social, para adentro. Que hay otros que son menos liberales en lo social, para adentro. Pero no busquemos diferencias, busquemos lo que nos une. Y lo que nos une es incuestionable. Y es muy importante porque lo que nos une es lo que quiere destruir el resto. Lo que nos une es la defensa de la propiedad privada, la defensa del respeto irrestricto al proyecto individual de cada uno, haga lo que haga, diga lo que diga, con responsabilidad y con libertad. ¿Maravilloso? Que hay alguno que... Entonces, adentro. Y así es como se gana. Yo siempre le digo a mis alumnos, me dicen, no, es que nunca vamos a tener una Margaret Thatcher o un Ronald Reagan. ¿Tú de verdad te crees que Ronald Reagan y Margaret Thatcher eran liberales así, nacieron liberales? No, vieron, ¿verdad? Es que esto funciona económicamente, es que esto funciona, tal. Y se unió un papa, ¿sabes? Y no tenían nada que ver uno con el otro. A mí me parece maravilloso, si me permitís que me líe, un libro que se llama Un Papa y un Presidente, las conversaciones de Ronald Reagan con el Papa Juan Pablo II. Lo que te demuestra es eso, o sea, cómo hablan dos personas desde frentes completamente distintos, ¿no?, de todo tipo de temas, y en dónde confluyen. Propiedad privada, respeto a los contratos, respeto irrestricto a la libertad individual. Muy bien. Pues había otra pregunta por ahí, perdonadme porque ¿teníais alguna pregunta por aquí? Sí, allí al fondo. Hola Daniel, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Tengo dos pequeñas preguntas. La primera, ¿qué opinas del gobierno de la calle Pou? Tiene una ministro de Economía que se declara keynesiana. Ya. Y en segundo lugar, si ves futuro para el liberalismo en Uruguay, teniendo en cuenta que yo siento que Uruguay es un poco parecido a España, en el caso de los partidos y cómo se maneja. No sé vos qué opinás de todo eso. Gracias. Bueno, pues ¿qué pienso del gobierno de la calle Pou? Pues que el gobierno de la calle Pou ha hecho muchas cosas muy buenas en una economía compleja en la que, y esto es lo más importante, sus socios estaban en estancamiento o en contracción, ¿de acuerdo? Eso es importante también, porque una de las cosas que nos pasa cuando haces una gira como las que hago yo, estas locuras, ¿sabes?, el shock que te llevas, ¿no? Entonces, primero, bien, la ministra, pues, siento mucho que sea keynesiana, pero me da exactamente igual. Si aplicas políticas que respetan la propiedad privada, las empresas, etcétera, me parece que entonces a lo mejor dices que eres keynesiano porque lo has estudiado, ¿sabes?, pero luego en realidad no eres tan keynesiano, igual que los que dicen que son keynesianos. Igual que los que dicen que son keynesianos, se nos ha ido el aire acondicionado, y igual que los que nos dicen que son keynesianos, en realidad se ve que no han leído jamás a Lord Maynard Keynes, porque son los que dicen que hay que gastar siempre, que eso no lo decía Lord Maynard Keynes, que hay que subir los impuestos siempre, que eso no lo decía Lord Maynard Keynes, y que obviamente hay que aumentar el peso del Estado, que tampoco lo decía. Entonces, eso no es el tema importante, yo creo que se ha hecho bien, esa es mi opinión. El futuro del liberalismo en Uruguay, fantástico, porque lo tienes tú y la gente de tu edad. No yo ni cualquiera de nosotros, etcétera, sino vosotros, los jóvenes. Y las ideas de la libertad en las redes sociales ganan por goleada. Pero por goleada. Entonces, luchad, ¿sabes? No pienses que el futuro del liberalismo te va a venir así por osmosis. Lucha y lo conseguirás. Muy bien. ¿Más preguntas por ahí, Alfonso? Buenas noches, antes que nada, buenas tardes a todos.
Siguiendo igual un poco con el caso de Azucena y Arreleche. En ese caso, ¿no cree que el déficit fiscal ha seguido creciendo, no en términos porcentuales, pero sí en cuanto a la deuda, y no se ha recortado lo suficiente? Incluso en el año 2020, por supuesto, por el tema de la emergencia económica, se aumentó demasiado y tampoco se ha bajado tal y como se había prometido en campaña. El déficit fiscal... ¿Me permitís? Sí, por supuesto. Adelante, Hernán. Un pequeño comentario. Y no porque Azucena sea mi ex jefa, pero alguna vez usé alguna frase de Keynes para describir alguna situación, nunca se definió como keynesiana. En el primer año de este gobierno, que como todos ustedes saben fue el año de la pandemia, se hizo un ajuste fiscal bajando el gasto, a contrapelo de lo que recomendaban todos los organismos internacionales, que decían hay que gastar como si no hubiera mañana. Y Azucena se plantó y dijo, eso lo dicen porque ustedes no tienen que estar sentados acá y ver lo que va a pasar después si se hace eso. Y transversalmente desde el sector político se pedía aumentar 2 o 3 puntos, de los dos lados. Eso se olvida. Sí, y que se bajó el gasto estructural en el año de la pandemia. Es un caso único en el mundo. Y tuvo por lo menos en el primer año de gobierno un director de la asesoría macroeconómica que iba a trabajar con una corbata de Adam Smith. Así que tampoco creo que fuera tan keynesiano. Bueno, eso entonces es muy importante, porque una cosa es, yo también cito a Lord Maynard Keynes de vez en cuando, entre otras cosas para demostrarle a los que se llaman keynesianos de que no lo son, ¿de acuerdo? Pero lo que decías del déficit, efectivamente se puede hacer más, pero fíjate lo que acabas de decir. O sea, también te tienes que comparar con el resto del mundo. En un momento en el que todo el mundo escucha constantemente en todos lados la idiotez que se dijo en el año 2020 de gasten todo lo que sea necesario y luego lidien con las consecuencias. Eso, claro, lo dice el que no lidia con las consecuencias. ¿Sabes? Entonces, hay que verlo desde ese contexto y desde el contexto de qué tipos de déficit tenían los países cercanos. Muchas veces también tenemos que entender que un país como Uruguay tampoco tiene la capacidad de reducir el déficit a cero tan fácilmente si el resto de los países de alrededor está igual, porque hay toda una serie de factores interconectados. Pero se puede siempre hacer más en la reducción de los desequilibrios fiscales. Siempre. Pero pongamos este factor que ha dicho Hernán es absolutamente clave. O sea, se te está vendiendo desde todas las instancias sanitarias, gubernamentales. El Fondo Monetario, a mí me hace una gracia, el Fondo Monetario Internacional el mes pasado, a principios de mes, lanzó un informe alertando sobre el gigantesco aumento de la deuda pública. El mismo Fondo Monetario Internacional que decía en el año 2020 que gasten todo lo que sea necesario y luego lidien con las consecuencias. Las consecuencias. Sí. ¿Me entiendes? Por lo tanto, si ves la deuda pública de Uruguay, si ves la calificación, si ves, yo creo que esas cosas hay que ponerlas, digamos, en el contexto del realismo. Luego, oye, siempre tienes que empujar un poco más, pero yo creo que eso es importante. ¿De acuerdo? Fenomenal. ¿Más preguntas por allí? Bueno, alguna más y... Sí. ¿Qué quedan? ¿Tiempo para dos? 2 preguntas. 2 preguntas, que lo malo no son las respuestas. Sí, eso. Te escucho. Voy a ser breve. Este es un buen ejemplo de cómo estamos perdiendo la batalla cultural. Si uno se guía por las cifras oficiales, el déficit público de Uruguay hoy es un 3,6% del PBI. Y a fin de año la ministra Arreleche lo proyectó a 3,1%. Pero resulta que la oposición de izquierda que ganó las elecciones impuso el relato que el déficit está en 4,4%, muy parecido al 4,8% que dejaron ellos. ¿Por qué? ¿Cómo lo logró imponer? Muy sencillo, la izquierda tiene un diario gratuito que accede todo el mundo. Y ese diario repitió incansablemente que el déficit estaba prácticamente igual que como lo dejaron ellos. ¿Por qué? Porque tomó un dato puntual, un mes que hubo que recapitalizar el Banco Central, que es un gasto extraordinario,
que no se da todos los meses. Entonces, da rabia cómo nosotros perdemos la batalla cultural. Ya. Porque el déficit es 3.1% a final de este año. Y punto. Y hay que espetárselos en la cara. Así de simple. Bien, bien, ¿eh? No lo dudo. Me gusta que tengas esta fortaleza moral. No lo dudo, ¿vale? Pero si solamente fuera el déficit, eso no pierde unas elecciones. ¿Ok? De todas maneras, si alguien tiene un diario gratuito que dice noticias falsas, haz un diario gratuito que dé noticias correctas. A mí, una de las cosas que más me molesta es escuchar eso de es que la izquierda controla los medios y controla la narrativa y nosotros no, controla la. Punto. Ya está bien de quejarte del enemigo exterior que, como dice Carlos Rodríguez Brown, es el mejor amigo del hombre y no el perro. Ya está bien de decir que es que ellos controlan la cultura, pues controla la cultura. Es que ellos controlan los medios, pues controla los medios. Deja de quejarte. Perdón, no tú, el pobre hombre. Deja de quejarte y lucha. Y lucha, hombre. Punto. Lo siguiente, nos quedamos una sola, ¿no? Una más. Sí. Buenas, yo quería preguntarte si ves, por ejemplo, en el caso de Argentina, un ejemplo que puede ser tomado por así decirlo, por partidos de centro-derecha de la región en cuanto a un gobierno de corte liberal que es bueno políticamente, es bueno dando la batalla contra el peronismo, o sea, la maquinaria electoral más fuerte que tiene el continente, y principalmente sí puede invocar a aquellos políticos que no tienen ideas liberales, pero sí quieren ganar elecciones, a que tomen medidas de ese corte, teniendo en cuenta que al aplicarlas sigue siendo popular el gobierno y puede volver a ganar elecciones. O sea, si serviría de ejemplo para que el político diga, bueno, aplicando esto se pueden ganar elecciones, por más que yo en mi interna no tenga ideología liberal. Bien, bueno, efectivamente, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es, primero, no tienes que replicar exactamente todo, ¿no? Pero lo que sí te está demostrando es que sí, lo que se está demostrando en el mundo es que cuando vas con las ideas absolutamente e inequívocamente claras, ¿algún problema? No, qué susto. Digo, está venido aquí es... Perdona, que me pierdo. Cuando tienes las ideas absoluta e inequívocamente claras y las muestras como tal, puedes ganar o puedes perder las elecciones, pero ¿sabes lo que no te pasa? Que las pierdas cuando ganes. ¿Sabes? Que pierdas es lo único. Entonces, lo importante, yo creo que es un ejemplo, sí es un ejemplo, porque hay un montón de gente alrededor ahora, ¿no? Muchos expresidentes de América Latina, que he tenido la oportunidad de conocer en la FIL, que dicen, teníamos que haber ido más por ahí, teníamos que haber ido más por ahí, teníamos que haber sido más claros en la batalla política. Claro que sí. Y además, es que da igual, es lo más importante. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, lo más importante es, ¿tú en qué crees? Creo en esto, en esto, en esto. Adelante, defiéndelo como si no hubiera mañana, como si no hubiera mañana. Y además, como resulta, lo decíamos en la comida, como resulta que encima tenemos razón, no pasa nada, ¿sabes? ¿Cuál es el problema de ser, eso que llaman, ¿cómo agresivo? A mí lo que me agrede es escuchar en el Congreso del partido del gobierno de mi país que A, van a acabar con la derecha y B, que me van a agredir, que van a agredir robándome todavía más. A mí eso es lo que me agrede, no que venga una persona y diga que deje de decir tonterías y lea Mises. Claro, eso no me agrede. A mí lo que me agrede todos los días es pagar un 70% de lo que gano al año en impuestos. A mí lo que me agrede todos los días es que me insulten por intentar crear riqueza. A mí lo que me agrede todos los días es que insulten a los que estáis creando riqueza, llamándoos explotadores. Eso es lo que me agrede. Y como me agrede, no lo soporto, hay que luchar. Y o luchas o pierdes. Ya está.
Entonces, punto. Nada más. Es tan sencillo como eso. ¿Quieres perder? Be my guest. No pasa nada. Si esto es un mundo libre. ¿Quieres perder? Pierde. No tienes otra opción, perdona. No, perfecto, Daniel. Me hiciste acordar a una entrevista que le hicieron a Margaret Thatcher, que el periodista la acusaba de que ella no era una política que generara ni que estuviera a favor de los consensos. ¿Mm? Y ella le respondió, claro que estoy a favor de los consensos, siempre que sean en torno a mis ideas. Claro. Creo que nos ha dado buen material para lo que se nos viene, para que la década que viene en América Latina sea la revolución liberal, y ojalá que podamos contribuir a eso. Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.